días a todos. Soy Sergio, soy Scrum Master y Agile Coach. Y ayer tuvimos una primera jornada aquí en Agility hablando un poco de propuestas en estos tiempos de mesas abiertas para debatir, para hablar un poco entre todos, compartir experiencias. Entonces, mi idea, lo que yo propuse ayer, como veis el título de este espacio es estimaciones sí, estimaciones no. Si veis pone coma, no es un no, no es una lucha entre si sí es sí o es no, no es un versus, es un poco, mi idea era debatir, manifestar evidentemente opiniones, experiencias propias y sobre todo yo creo que la reflexión, un poco reflexionar y además no solamente hablar de estimaciones sí o no, sino hablar cómo estimamos, de qué formas, y hay grupos que yo al menos conozco que estiman con horas, que no lo veo demasiado oportuno, pero se estiman con horas, otros con puntos de historia, con tallas de camisetas, el movimiento este de no estimate, realmente si queréis también un poco debatir, hablar en qué consiste o cómo lo ven en el marco Scrum. Yo me estaba enfocando un poco en el marco en Scrum en cuanto a las estimaciones, aunque he trabajado menos tiempo con Kanban, pero quizá en Kanban lo de las estimaciones es un poco menos porque hay... no tiene a lo mejor demasiado sentido. Se puede estimar, pero primero no lo dice el marco y segundo, bueno, que es un flujo, tareas que entran en el flujo y que realmente el tiempo te lo da ese lift time, ¿no? de lo que está, el tiempo que está una tarea en el flujo. Entonces, nada, simplemente me callo ya porque no es un monólogo ni mucho menos y simplemente era el sentido de este debate. Muy bien, que empezamos a picarnos así un poquito. Bueno, abierto total, un poco, yo primero la idea es hacer una ronda viendo un poco qué pensamos, ¿no? O sea, nos sentimos cómodos estimando, vemos que sí que nos aporta, no sé, dependiendo del grupo, también hay gente que hablas con esto y dice, un grupo maduro en una circunstancia, pues sí que... Entonces, un poco dar nuestra opinión y bajo nuestra experiencia también y hablar un poco, posicionarnos un poco, no el sí o no, sino qué pensamos realmente de las estimaciones. Yo desde el punto de vista de, a ver, he sido desarrollador, soy manager, he pasado por Cuba, he pasado por un montón de cosas, ¿vale? Y siempre me lleva, el tema de la estimación siempre me lleva a lo mismo, ¿vale? El número no me importa, ¿vale? El número como tal, el cómo graficarlo, si la pendiente va para abajo o para arriba, si tiene correlación con cosas en el pasado y demás. Tanto en la trinchera como fuera de la trinchera me ha importado siempre muy poco. Pero ¿dónde sí me importa un poquito? Ahí es donde está el tema, ¿no? Si yo tuviese que votar a favor de la estimación, ¿en qué punto lo haría? Justamente en esa conversación donde la gente cree saber lo que... Y yo me incluyo en ese tema. Yo estoy súper seguro de, oye, esto es lo que tengo que hacer durante este sprint, esta iteración, llámalo como quieras, ¿no? Otra persona también lo tiene súper seguro. Y al momento de sacar un número, yo digo un 3, él dice un 8. Entonces el problema no es el 3, no es el 8, sino la diferencia de pensamiento entre por qué demonios es un 3 y por qué es un 8. Yo estoy viendo el problema demasiado simple y tú lo estás viendo muy complejo. Vamos a conversar, ¿vale? Ahí es la diferencia es realmente donde yo veo la utilidad de todo. Llevando esto a un montón de equipos con los que estoy trabajando ahora, han dicho, vale, si eso es la única cosa que tú tienes en la cabeza que te preocupa, ¿te parece si en vez de poner un número exacto, digo simplemente si es algo que yo voy a realizar muy pequeño, mediano o muy grande? Sí, vamos a probarlo y nos está funcionando, ¿vale? El hacerlo así nos evita caer en el tema del gerentosaurio que quiere graficar la tendencia y todo esto, ¿vale? E ir directamente al meollo del asunto, que es, bueno, ¿por qué la diferencia? Porque tú dices que algo es pequeño y porque algo es grande. Claro. Y a nivel de entrega en compañía, realmente tanto el número como el que sea pequeño como el que sea grande, ya ahí sí me importa cero, porque yo lo que quiero es que se entregue. Y que se entregue de forma priorizada, ¿no? Si tengo que hacer un 100% de cosas de todo aquello que hay que hacer, por lo menos prioriza ese 20, 30, 40% más importante al inicio y ya está. Sí, yo creo que un poco estamos todos de acuerdo que realmente lo prioritario es el valor que se aporta, no la cifra quizá que va detrás, ¿no? Que le acompaña. Pero es verdad lo que dices tú, que a mí lo que me parece más relevante es en las planning, por ejemplo, las conversaciones que se dan, cuando se van repasando esos PIB, ¿no? esos PBIs, perdón,
o historias de usuario, pues en las conversaciones que se dan, cuando ves que hay mucha diferencia entre lo que piensa uno y piensa otro, que no se ha tenido en cuenta, que a lo mejor no está definida del todo bien la historia de usuario, que el product owner puede aclarar y tiene que leer. Entonces, yo creo que eso es lo enriquecedor. Ahora, como tú bien dices, yo me he encontrado equipos que prácticamente lo que hacen es estimar con, digamos, como con tallas de camisetas, porque lo que hacen es meter en un sprint tareas prácticamente más o menos igual de duras, digamos, ¿no? De difíciles. Entonces, para ellos es mucho más liviano decir, mira, vamos a hacer, si aporta todo esto valor porque está priorizado, vamos a hacer las que sean, sabemos que entran 50 M's, porque somos capaces de más o menos hacerlo, pero no vamos a ir una por una poniéndole una cifra de 5, 8 o 13. Entonces, yo creo que va en función también de la experiencia del equipo, del tipo de proyecto, del tipo de muchas cosas, ¿no? Hola chicos, bueno, yo entré un pelín más tarde, así que me perdí tu introducción, Sergio. Nada, nada. Pero bueno, sí estaba tomando nota de lo que decías y efectivamente tenemos que entregar valor, lo que decías tú, y eso está muy bien puesto ahí. Pero claro, cuando tenemos que priorizar, no es solamente el valor, también tenemos que tener en cuenta un poco el tamaño, porque claro, a igual valor tenemos que hacer las cosas que van a salir más pronto, ¿no? Y entonces, claro, a mí también esto me genera un montón de cuestiones. Y claro, por un lado necesitas estimar para justamente poder priorizar en función del valor. Y hay un algoritmo, ese es WSJF, que seguramente os suena, que relaciona esas dos cosas y sacamos de ahí un numerito, pero claro, necesitamos estimación. Pero por otro lado, los equipos en general, cuando son más o menos estables, pueden pasar de esto de estimar. Porque al final es esa entrega de valor continua, desacoplamos por ahí el cierre de los sprints y entonces hacemos los releases un poco desacoplados. Y al final vemos esto como un flujo continuo de cosas y que decimos, bueno, cada 2 semanas o cada 3, vamos, eso que está, lo empaquetamos y lo subimos. Lo que esté, lo que esté. Y entonces, claro, no termino todavía de saber cuáles son los argumentos. Y encima hay dos escuelas de pensamiento a favor de estimar y en contra de estimar. Y no termino todavía de verlo. No sé en qué casos hay que estimar y en qué casos no. Sobre todo porque los de arriba te piden, ¿eh? ¿Cuándo Claro, vas a claro, hacer eso? claro. O sea, Pero es que yo creo, esto sí que es una opinión personal, por supuesto. Yo creo que este movimiento de no estimates, creo que hacen algo de trampa. Es decir, porque realmente no es que no estimes. O sea, ellos te están diciendo, por ejemplo, en un sprint hay, imagínate, 2 objetivos. Y ellos te dicen, no, si estos 2 objetivos los vamos a cumplir. Ya te están estimando. Te están diciendo que se van a cumplir esos 2 objetivos en un periodo de tiempo. Eso no deja de ser una estimación. Entonces, el no estimate, yo creo que van más en no hacer la estimación de esta forma con el Scrum Poker o ir una a una y ponerle un número de Fibonacci. Creo que van más en ese sentido de no hacer esa estimación clásica, vamos a llamarla clásica ordinaria, y que se van por otros derroteros. Pero no estimar, como dices tú, en algo iterativo es un poco absurdo, porque tú ya tienes puesto un tiempo y estás diciendo, vale, no voy a estimarte todas las tareas, pero te puede preguntar negocio, oye, a mí esto me aporta valor y vamos a marcarnos unos objetivos en estas 3 semanas. Y si alguien te dice, el equipo de desarrollo, sí, si no pasa, no se cae el mundo, estos 2 o 3 objetivos se van a cumplir, ya estás estimando. O sea, con lo cual, a mí me parece un poco tramposo el no estimate, ¿sabes? Una de las cuestiones que dicen estos de no estimate que mencionas tú es, claro, la fiabilidad y qué valor aporta estimar en sí, si al final esas cosas hay veces que están mal hechas y entonces estamos invirtiendo esfuerzo que podría estar dedicándose a otra cosa más útil, lo estamos invirtiendo en estimar, cuando al final, claro, lo que sale de ahí es efectivamente un número que luego en muchísimos casos, bueno, va en función de la madurez de los equipos y todo, no se cumple. Claro. Y eso es justamente lo que juega en contra. Y eso lo he visto muchísimas veces y es que no lo sé, ¿sabes? Yo sí que te diría que para un equipo que está comenzando a trabajar junto, cada uno viene con una historia totalmente distinta en el pasado, está cada uno mirando a un punto totalmente distinto del horizonte, todavía no son un equipo, están todavía en fase de forming, ¿vale? Yo ahí sí que intentaría convencer más el tema de utilizar estimaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para que vayan trabajando ese ritmo, ese día a día, llegará un momento que después que se peleen, después que pasen su fase de storming y se pongan de acuerdo en qué es un punto y qué son 5 y qué son tal,
ya llegarán a una fase más de norming, más de tranquilidad, donde ya la pregunta de estimados por tareas o por historias de usuario ya deja de tener completo sentido. Exacto. Un poquito más adelante comenzarán hasta a aburrirse de estimar historias porque dirán, este es un 5. Y todos están de acuerdo en que es un 5. Efectivamente, claro, cuando tienes un marco de referencia y todos lo tienen en la cabeza, es automático. Pero claro, hasta que llegas a eso... Yo creo que es lo que has dicho exactamente. Yo creo que la vida de un equipo, como tú dices, cuando inicia es así, pero yo creo que es humano, ¿eh? Yo creo que llega el momento en que dice, estimar no vale para nada. Yo creo que llega el momento que hasta ellos lo piensan, ¿no? O sea, que dicen, es que ya, imagínate que llevan ya 50 sprints, vamos a ponernos, ¿no? 50 sprints. Y ya dicen, no vale para nada, si es que ya, es que veo el backlog y casi de una vista te digo lo que va a entrar. Entonces ya pierde quizá el sentido de estar una por una perdiendo tiempo, 13, 8. Entonces eso también es verdad que es un problema, es un problema. Si me permitís, o sea, yo, al menos mi experiencia con los equipos, yo con equipos que llegan a un nivel de madurez les hago la diferencia entre estimar y puntuar. Es decir, estimar, estoy bastante de acuerdo con lo que estáis comentando, estimar siempre vas a estimar. Lo que puede llegar a un momento es que no necesites puntuar para que tu estimación sea apropiada, porque el objetivo de la estimación, o sea, enlazando con otra parte también de lo que habéis dicho, ¿por qué estimamos? Si estimamos, si puntuamos una historia porque utilizamos eso como una métrica de productividad o de no lo estamos haciendo bien, y en ese caso yo mismo incluso le recomendaría al equipo, no vamos a puntuar, vamos a estimar porque la estimación no es una métrica de predictibilidad, es una métrica para calcular cuándo vamos a ser capaces de entregar el próximo incremento. Claro. También es importante tener en cuenta, o yo creo que es tener en cuenta el contexto del equipo, porque si lo que hay detrás de la no estimación es no queremos, o al menos en mi experiencia en el pasado, lo que hay detrás era no queremos estimar porque nos comprometemos a algo que después se nos va a evaluar el rendimiento grueso, hay dos líneas de trabajo. Una, cómo con el equipo sin puntuar vamos a ser capaces de predecir cuándo vamos a terminar y cómo con el contexto vamos a buscar una métrica que sirva para medir productividad del equipo, que no sea una métrica tan fácilmente adulterable como es la puntuación. Mi experiencia es que hubo un equipo en el que hay muy pocos puntos, necesitáis quemar 40, en el siguiente sprint duplicaron sus estimaciones, no cambió nada, no fueron más productivos ni menos productivos. El problema... Sí, no, perdona, no. El problema, Agustín, es lo que tú dices. Yo tuve una experiencia hace ya bastantes años, 7, 8 años, la primera vez que me topaba con este mundo y con Scrum, y éramos, creo que 4 o 5 equipos Scrum distintos en el mismo cliente, ¿vale? Pero distintos proyectos, ¿eh? No era una escala ni nada de eso, ¿vale? Eran 5 equipos Scrum. ¿Y qué pasaba? Que empezaban todos desde el inicio, como se ha dicho aquí. ¿Qué pasaba? Que cuando llevábamos, no sé, 5 o 6 meses, las comidillas, los cafés, eran... ¿Qué equipo quemaba más y qué equipo quemaba? Nadie les pedía explicaciones, era entre ellos, ¿eh? Pero las gráficas, como era todo transparente y todo se veía, y además eran con el mismo número de personas, y todos con casi la misma experiencia, o sea, no había una diferencia brutal. ¿Y qué pasa? Pues que también, como dices tú, ¿cómo se estima? Hay gente que subestima y hay gente que sobreestima, y hay gente que puede ser un equipo muy rápido y estar quemando más puntos que un equipo que esté quemando. A lo mejor el que quema 100 puntos estima mucho mejor que el que está quemando 200. Entonces, ese es uno de los problemas. Yo recuerdo hablar con ellos y decirles, mira, la estimación, porque algunos no la veían un poco absurda o decían que no veían diferencia entre horas o puntos de historia, yo siempre decía, imaginaros que mañana entra aquí una persona nueva y no tiene ni idea del programa, en este caso era entorno Java, ¿vale? Y viene a la primera planning y vamos a estimar una primera historia. Si la estimamos en horas, como decían ellos, si tú, Agustín, eres un súper experto, me dices, pues yo esto en 3 horas te lo tengo listo. Y el chaval este que entra nuevo va a decir, yo 12 o 14. Vale, lo que se trata, como dices tú, no es de puntuar, sino de estimar. Es decir, para ti, que eres experto, y para mí, que no tengo ni idea, tengo que diferenciar una historia que sea compleja ante una historia que sea simple. Y para ti va a ser compleja igual. Otra cosa es que tú como experto te la quemes en 3 horas y otros se la queman en 14. Pero es una historia compleja. Entonces, todos tenemos que acordar en lo que es una historia más compleja y lo que es una historia más simple. Porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, es verdad que entonces la estimación la tomamos al terreno personal y yo creo que vale de poco. Aunque hagamos una media, aunque se hable,
pero creo que lo debemos enfocar a dificultad. A dificultad. Quería, No sé si estáis de acuerdo. sí, quería recomendaros una... ¿Alguien conoce la historia de la gasolinera, del pulpo y el humano, de Mike Cohn, el autor? ¿No? Os la cuento muy brevemente. Venga. Porque es súper importante. Os lo digo desde la experiencia de estar implantando Agile en organizaciones con muchos equipos, 50, 100 equipos, así. Mike Cohn explica una historia de que una gasolinera la montan a medias entre un pulpo y un humano y tienen que ponerse de acuerdo en las tarifas de lo que van a lavar. Y entonces dicen, bueno, claro, el humano le dice al pulpo, es que claro, tú con 8 brazos vas a ir más rápido que yo. Si lo hacemos así por tiempo, mal vamos, porque... y el otro dice, ya, pero habrá que acordar las tarifas, ¿no? A una escala de referencia, luego ya veremos las velocidades de cada uno. Pero lo que es la complejidad de lo que vamos a lavar, habrá que ponerse de acuerdo. Entonces dicen, venga, ¿por qué empezamos? Hay una parte que yo ya no sé si yo la he añadido después de leerla hace muchos años. Me parece que esto que os cuento ya es de mi añadido, ¿eh? Él lo cuenta más o menos así. Pero luego la parte que añadí yo. Ellos cogen una bicicleta, dicen, venga, esto va a ser, por ejemplo, 0,5. Y dicen, ¿y si ahora viniese una moto? Pues desde el punto de vista de los dos, pulpo humano, pues será un 1. Y si llega un coche, y si llega una furgoneta, y si llega un camión, que es una cuba de líquidos inflamables, ostras, aquí hay un poco de incertidumbre. Pues bueno, pues al camión le pusimos 13, vamos a meterle a esto 21. Y al final salen con unas de la estimación. Entonces la reflexión que os quería decir es que al final las mediciones son comparativas, pero tienen que estar basadas en algo. Tienen que estar basadas en algo. Y otra reflexión que os quería decir, yo no digo que haya que hacerlo de una manera u otra, ¿eh? En Agile sabéis que la palabra es tan grande que cabe todo, pero cabe dulce y salado. Los no estimates pueden ser salado y yo puedo ser dulce. Pero si tú tienes una empresa con un presupuesto de 200, 300 millones de euros y 50 o 100 equipos y hay una transversalidad al copón en el que cada cosa que hacen participan por lo menos 5 o 10 equipos, ¿qué hacemos? Que unos no estiman, otros sí estiman, unos estiman en calabazas, otros en manzanas, otros relativo, otro dependiendo de quién haga la tarea le han puesto una estimación o le han puesto otra. Y la PMO en el último quarter, cuando está haciendo los presupuestos y el portfolio año que viene, ¿cómo sabe cómo adjudicar los proyectos? Con las capacidades que hay, ¿en qué se basa? ¿No? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Entonces, al final, bueno, yo en mi experiencia hace muchos años, no soy viejuno, pues algunos como nosotros nos decían anti-agile y luego resulta que sale LES y sale SAFe, los marcos de escalado, y publican tal cual lo mismo que decíamos los demás, que las estimaciones se tienen que normalizar. Porque si hablas con un CIO o con un director de PMO, te dirá, oye, mira, yo no puedo estar viendo aquí calabazas, manzanas, otros que directamente no estiman, porque si hay un proyecto que se distribuye entre 3, ¿qué hago? Y al final, otra reflexión que os quiero decir es que al final es dividiéndose en las estimaciones, que a quien quiera usar otras cosas, solo tienes que dividir. Entonces, no puedes ir a ciegas en las cosas, porque hoy en día ya ha cogido tal magnitud que ya nadie es una isla. O sea, todos los equipos participan de un proceso de programa con otros equipos o de un proceso de portfolio. Entonces, para una startup, unos en un garaje, pues pueden no estimar. Pero si tú estás en una organización, hay decisiones que se van a tomar sabiendo tu velocidad, el orden de magnitud de las cosas que te van a adjudicar o que vas a coger. Eso es dulce. No digo que salado esté mal, ¿eh? Yo digo que hay sabor dulce. Vale. Tony, de lo que dices tú se me ocurren 2 preguntas. Dale. La primera es, claro, en definitiva tú decías ahí, claro, que hay que partir las cosas complejas en cosas más simples, ¿no? Para tratar de estimarlas. Pero claro, tenemos diferentes niveles de granularidad, hablamos de épicas, de features, de themes, de storage de usuario, obviamente. Pero claro, hay veces que los equipos no tienen demasiado tiempo para invertir precisamente en la estimación de las épicas, ponle, ¿sí? Pues entonces nos pasaríamos la vida entera estimando y eso es lo que precisamente no queremos. Y entonces, claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para estimar cosas que son grandes, ¿sí? Cosas que por ahí van a durar, no sé, 5 o 6 sprints, ¿sí? Sin tener que tomarnos el trabajo ese de partirlo por ahí en cosas mucho más pequeñas para poder de forma mucho más concreta estimarlas. Porque lo que nos piden en este caso es una estimación pues en cantidad de sprints, pone. Uno tiene que saber para qué le pide, o sea, ya sabéis lo de la Agile Onion, la capa de la cebolla, ¿no? Cuántas veces se planifica y se hace y luego se actúa en base a lo que has visto, ¿no? Pero siempre hay que tomar alguna decisión. A finales de un año,
el portfolio del año siguiente. Las inversiones, el dimensionamiento de equipos, Exacto, a ese el nivel, a nivel de staffing. programa, sí. A nivel de programa, el programa que le hace cada equipo. A nivel de producto, en cuántas releases y qué cabe en cada release. ¿Cómo decides tú si un producto es...? Porque los productos se pagan con dinero, no se pagan con abrazos, ¿no? Y pagamos con un producto de 500.000 euros, ¿no? De 1.000.000 de euros. ¿Cómo decides tú lo que va a haber en cada release? Pues lo que cabe. ¿Y cuánto cabe en cada release? Pues lo que pueden hacer los equipos. Y si es que al final es dinero, ¿no? Por detrás. Si tengo 500.000 euros y cada equipo me cuesta 25.000, pues eso es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar decisiones. Una primera es, más o menos, si me cabe lo que yo quiero o cómo de grande es algo. Entonces, se hacen estimaciones de muy alto nivel y se estima solo para poder tomar una decisión. Si la decisión es, oye, ¿hago este producto o no? Pues a mí me tendrá que decir, esto tiene una pinta de ser 80 sprints o 10. O entre 10. Aparte, los ingleses tienen las palabras perfectas. Es accurate but not precise. Es acertado entre esto y esto. Este proyecto estará entre 500 y 750.000. Eso es acertado. Otra cosa me cuesta luego 5 millones. Eso es desacertado. Pero no es preciso. Entonces, lo que es importante es tomar mediciones acertadas para poder tomar una decisión. Yo no necesito que nadie me diga 112,5 días. Eso es absurdo. Exacto. Pues sí que alguien, si yo fuese de negocio, diría, oye, dime más o menos esto, ¿de cuántos meses hablamos? Entonces, cosas que yo he hecho en proyectos que los he cogido cuando hemos llegado a clientes que estaban ya empezados, ¿no? Que te dicen, mira, es que nos hemos gastado 700.000 euros de 2 millones, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y cuánto te queda por hacer? Porque si has gastado 700 millones y has hecho esa parte, ese tanto por ciento, pues vamos bien, pero si no... Entonces, lo primero es decir, bueno, hagamos una estimación de altísimo nivel y cosas que yo he hecho es, por ejemplo, pues hay una cosa que se llama ADUS, Agile Development Unit, que es lo que puede hacer un equipo en un sprint. Fíjate que es a muy grosso modo. Tú plantas ahí en la pared un montón de épicas y dices, oye, mira, echar un vistazo y solo para que se decida si arranca la iniciativa o no, por ejemplo, para si va al portfolio o no, pues esto estaría entre 500 y 700.000, tiramos para adelante. Y la gente dice, bueno, pues esto tiene pinta que en 2 o 3 sprints lo tenemos y hacerlo así. Ahora, cuando llega el día de un planning de un sprint, ya no puedes trabajar en ADUS, Ya, ¿no? no, exacto. Entonces tienes que decir, oye, esto nos cabe aquí más o menos. Pero lo que digo es que siempre hay decisiones en capas de más arriba que se basan en información. Y esa información, desgraciadamente, tiene que ser estimaciones que no se pueden luego arrojar a la cabeza. O sea, aquí nadie puede decir, o sea, acordaos, he acertado, pero no preciso. O sea, si alguien dice, esto será 2 o 3 story points, pues estará por ahí. Unas veces saldrá 1 y otras veces será 8. También Mike Cohn, que es un tío muy... Y yo no soy un tío seguidista de autores ni nada, ni mucho menos, pero hay gente que está en esto antes que nosotros. Él dice que las estimaciones son una campana de Gauss. Es decir, que es una probabilidad de lo que tú dices estar ahí. Si es una campana de Gauss y tú dices a una historia de usuario 5, quiere decir que una probabilidad del 60% será 5, como las otras que hiciste 5. Quiere decir que si tardabas de media X tiempo en esos 5 o era complejo como no sé qué, ahora puede ser que un día sea 3 y otro día sea 8 y no puede venir ningún productor a tirarte la cabeza. Pero tú te vas a manejar unos rangos de tiempo o de orden de magnitud que la gente lo ponga en el mundo real. Y a esos niveles así tan altos, tal vez usas otras unidades que no sean los puntos de historia y tal vez usas las tallas de camiseta, por ejemplo. Una cosa. Tallas de camiseta, al final todo se baja al mundo real. O sea, tú puedes decir, al final en un proceso tiempo, de lo que te portfolio. piden arriba, sí. Y En pasta. un proceso de, o sea, tú tienes las inversiones, ¿no? Y te dicen, oye, y perdona si estoy hablando un poco mucho, no sé si... tú tienes las inversiones y tú dices, bueno, ¿qué proyectos afrontamos o servicios? Y tú puedes tallarlo en camisetas, pero al final en algún sitio pone XS es entre 50 y 150.000 y XL es entre 5 y 10 millones. O sea, puedes usar tallas de camiseta, pero tiene que estar bajado al mundo real. Tiene que ser acertado en un rango. Ahí. Y luego ya, para cosas de muy alto nivel, a la hora de encarar un producto que va a durar, yo suelo usar, te pones con el equipo y dices, oye, a ver, solo para que lo veamos la pinta que tiene, en plan rapidillo, echar un vistazo y aunque sea el número de sprints del equipo, esto, una gran funcionalidad. ¿En cuántos sprints pensáis que lo podríamos sacar? Si luego los equipos van a ser constantes, los mismos, siempre a la misma velocidad, pues entonces se puede usar esto de los ADUS, ¿no? Que por cierto, negocio esto le encanta porque tú sabes lo que cuesta un equipo. 25, 50.000 euros, y si te dicen un ADU, pues dices, pues esto tiene pinta, me está diciendo que esto va a costar entre 50 y 100.000 euros. Pues lo hago, o no lo hago, o lo compro, o paso de ello porque es muy caro. Hombre, yo creo, Tony, que lo que te preguntaba Gabriel, es decir, yo creo que la estimación a alto nivel, no sé si con tallas de camisetas o no sé cómo lo haces tú, pero no necesariamente tiene que ser con esos puntos de historia. Es decir, a mí sí me puede aportar, pero a lo mejor una épica grande
me vale mucho más que me digas, yo creo que andará por los 5 o 6 sprints, por ejemplo, o lo que te está diciendo, porque tú estás jugando con un presupuesto, que es dinero. O si tenemos una atribución en camiseta, pues mira, esto es una XXXL. Vale, yo como negocio me hago la idea, ya me hago la idea de lo que es. Luego ya llegará su planning, ya desglosaremos la épica en historias de usuario y ya estimaremos lo que es 8 y lo que es 5 y lo que es 13, pero que a grandes rasgos no me parece nada mal estimar. No, si yo digo que lo haga así. Vale. Lo Te único había que digo es entendido que, mal. no, que Vale, sí vale. que lo haga así, pero lo mapeo un poco con la realidad. Por ejemplo, a nivel de inversiones o a nivel de esfuerzo o tal. Que con la gente cuando... Mira, voy a poneros un ejemplo porque esto que habitualmente nosotros, igual que vosotros, lo explicamos tantísimas veces a los clientes que al final ya es como un mantra, ¿no? Las tallas de camiseta, las de verdad, las tallas de camiseta de verdad, son acertadas pero no precisas. Y están bajadas al mundo real. Y si alguien tiene niños, sabe que hasta los 14 años ya no van por tallas de camiseta, sino va por la edad y la altura. O sea, ahí está más bajado todavía al mundo real. Entonces, cuando tú compras una talla de camiseta XL, sabes que no es para alguien de 1,20 m y 30 kilos. Sabes que está probablemente para alguien entre 1,70 m y 1,90 m y entre 70 y 90 kilos. Eso es así, ¿no? O sea, y cuando compras una S, pues sabes que es para alguien de entre X altura, entre X envergadura y X kilos. Hay unos rangos ahí, pero tú lo estás bajando al mundo real. Eso es lo que digo yo. Entonces, tanto a nivel de esfuerzo de épicas como a nivel de inversiones, esas tallas de camiseta tienen esos márgenes, igual que una camiseta, ¿no? Que a lo mejor uno es alto y delgado y otro es bajito más gordo, pero ambos usan XL. Pero el baremo de ambos te da un rango de realidad, ¿no? Eso es lo que decía yo. Entonces, si se usan tallas de camiseta, pero se ponen como los fabricantes de ropa dentro de unos rangos de realidad. Agustín creo que había intentado hablar 3 veces. Sí. No, yo simplemente por aportar o sea, respecto a lo que decías, Tony, o sea, estoy totalmente de acuerdo con un contexto grande, es necesario estimar y creo que en el fondo al final casi estamos de acuerdo que de una manera u otra todos estimamos, lo que podemos es decir si puntuamos o no. Yo lo que sí que me gusta o intento siempre que puedo es que la medida no sea cuántos puntos de historia o cuánto me cuesta cada punto, sino cuánto me cuesta cada feature, cada nueva funcionalidad, cada incremento de valor que añado al cliente. Y medir eso. Y predecir o planear o planificar en base a eso. O sea, te digo porque, al menos en mi experiencia personal, en el contexto en el que estamos ahora, hemos intentado alguna vez estandarizar los puntos y ha sido un desafío infructuoso. Es decir, los puntos de un equipo no son los mismos que otros, pero el incremento de valor sí es más equiparable. Entonces, si vamos a un escenario en este sprint vamos a sacar 3 nuevas funcionalidades, que yo lo llamo 25 y tú lo llamas 250, pero son 3 nuevas funcionalidades, conseguimos enfocar al equipo a la entrega de valor, no a la quema de puntos, y conseguimos enfocar a la organización a pensar en incrementos de valor y no en trozos de quemas de puntos que pueden ser o no pueden ser incrementos completos. Entonces, digo, yo al menos, o sea, soy reacciono muy fuertemente ante comparar puntos de equipos y siempre pregunto lo mismo. Bien, ¿qué equipo es mejor? ¿El que más puntos compara, el que más puntos quema o el que más valor entrega? Bueno, puedo participar, voy a hacer una aportación porque me parece súper interesante porque han sido como dos temas, por así decirlo, que son al final las dos capas, ¿no? Por un lado, la primera conversación que ha surgido de las estimaciones a nivel de equipo y es súper interesante lo que comentabais, y es que los equipos tienen un poco de reticencia a todas estas dinámicas, ¿no? de las historias, de los puntos de historia o las tallas de camiseta, ¿no? Pero si al final hacen una estimación porque ya tienen esa, vamos a decir, tracción, vamos a llamarlo tracción, y pueden decir, oye, pues mira, más o menos en el sprint podemos hacer eso nos podría valer como estimación. Pero luego también ha surgido la otra conversación que es súper interesante y también me parece totalmente necesario el poder hacer una estimación a grosso modo, porque luego al final el negocio tiene que hacer sus cálculos, bien para hablar de proyectos como comentaba Tony, o bien pues si trabajas en una empresa de producto para ver qué vas a estar entregando o de qué manera lo vas a hacer. Pero ¿cómo divergen o cómo convergen, por así decirlo,
esos dos mundos? Porque si hay esa reticencia por la parte del equipo, de los equipos, a hacer estimaciones, pero luego por arriba las necesitan, ¿cómo lo hacéis? ¿Recurrís? No sé si vuestros equipos tenéis siempre a una persona, a un líder técnico, o tenéis a alguien así. ¿Cómo hacéis para ligar esos dos mundos? ¿Queréis que os explique lo que hago yo, por ejemplo? La mejor forma de poner en práctica esto es cuando tienes que trabajar con un proveedor externo. Me ha pasado, ¿eh? Y bueno, la suerte que tenemos los de Agile es que he experimentado con tantas organizaciones distintas que te puede salir alguna vez mal y otra vez te puede salir bien. Si tienes que trabajar con un proveedor, os cuento un caso real, ¿eh? Tienes que trabajar con un proveedor, o sea, estás asesorando a una multinacional que a su vez subcontrata a otro proveedor para hacer algo y quieren hacer en Agile, pero quieren protegerse con un nuevo modelo de contrato. Que trabajar en Agile tiene que beneficiar a todas las partes. Y entonces hacen un concurso a proveedores. No, venga, que todo el mundo nos diga lo que costaría hacer esto en SAP. Y vamos a trabajar en Agile. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? Y algunos te cuentan cosas etéreas y tal. Y yo les dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir una tabla de estimaciones con un experto aquí o con un equipo. Y decimos, venga, ¿qué es lo mínimo que en este proyecto se tendría que hacer? Pues configurar un campito en SAP. Pues eso lo vamos a llamar 1. ¿Vale? Y hacemos una tabla de 6 o 7 cosas. Cogimos Fibonacci y tal para cual. Para adelante, ¿no? ¿Qué es lo más complejo que se puede hacer dentro de un sprint y que no te ocupe todo el sprint? Que te ocupe medio sprint o así, ¿no? Y hacemos una tabla de cosas que decimos, bueno, habitualmente en estos proyectos se hacen este tipo de cosas. Y le ponemos, nosotros consideramos que esto es 1 y esto es un 8. Y se propone a los proveedores. Y entonces se les dice, mirad, más o menos, esto es lo que tenemos pensado, ya un día se les explica el proyecto y los proveedores te explican su estimación más o menos y además algunos te intentan hasta cuantificar. Y tú dices, vamos a ver, alguien me dice que un sprint haría con esta tabla 20 y otro me dice que haría 800, me voy a inventar, ¿eh? Y otro te dice 5. Bueno, estoy exagerando, pero el caso es que vimos que había gente que o no entendía muy bien lo que había que hacer o había gente que además luego nos lo confesaron, que tenían gente muy junior y entonces sus velocidades eran muy exageradas, pero eso estaba... Tú cuando mides algo en tu casa, ¿con qué mides? Con un metro, ¿no? Y el metro que tiene unas muestras que te sirven de guía, ¿no? Entonces, esa guía es la tabla de estimación. Ya sé que va a sonar muy de project manager, pero es que al final las organizaciones tienen que tener algo contra lo que contrastar. Yo cuando lo explico, si tú fueses el responsable de mantenimiento de un hotel y tienes al carpintero, el fontanero, el electricista y cada uno te cuenta lo que tiene que hacer, son equipos distintos. Pero tú no puedes decir... Tienes que decir, oye, hacemos una tabla de estimación y tú me pones cambiar una bombilla es 1, y cambiar un filtro de un grifo es 1, y cambiar una maleta es 1. Y con eso yo ya me apaño, porque yo soy la PMO o soy la organización que tengo que distribuir. Entonces, se usan como tablas que fijas algunos valores y entonces todo el mundo está de acuerdo en que, no sé, cambiar un campito en un formulario es una cosa muy sencilla y hacer unos mega algoritmos es algo muy complejo. Pues la gente se hace cosas así. A la hora de estimar, igual que lo del pulpo y el humano, habrá alguien que sea más junior y alguien más senior, pero vamos a decir, a ver, dentro de lo que hacemos en sprint, esto que llamamos 1 es de lo más sencillo y esto que llamamos 13 es de lo más complejo. Y con eso a la gente baja un poco, ya no tanto en tiempo, sino en complejidad, cosas a la realidad. Porque es que si no, porque claro, yo gestiono una organización que hay muchos equipos. Yo un equipo solo pues puedo hacer 1000 cosas, pero cuando hay, y además hoy en día cada vez más, la NASA está trabajando en Agile. ¿Pensáis que la NASA, que además luego tendrá algo con un proveedor externo y tal, cada uno hace ahí lo que le parece a la hora de estimar? No creo. No lo sé, pero no creo. Yo os digo que esto hace un montón de años... Tomando tu ejemplo de la NASA, estos tienen fama también justamente de desviarse de sus estimaciones y planificaciones y presupuestos. Bueno, yo me desvío, o sea, y soy un friki de esto, o sea, pues todo el mundo se desvía. Vale. Como vais a ver, esta tarde precisamente voy a hablar de eso, de planificación con incertidumbre y de cómo saber que te vas a desviar, o sea... A mí me dais o sea, yo mismo que os estoy diciendo esto, que casi me he quemado la hoguera en el pasado y sin embargo ahora las empresas me contratan, hacemos una estimación, nosotros montamos un proyecto y lo ponemos en la pared, hacemos el story mapping y al terminar, cuando lo hayamos hecho con todo el friquismo que le hayamos querido meter de estimaciones y de planificación con incertidumbre y tal, ¿sabéis qué voy a hacer cuando vaya a pedir la pasta? ¿Qué pensáis que voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 1,25. Claro. Ya te dejas tu colchón ahí, claro. Y habré metido colchones, metido colchones, pero... Bueno, pero es que, Tony, en la estimación, y eso lo sabes tú de sobra por todo lo que estás aportando y experiencia, en la estimación personal todo el mundo mete colchón. Todo el mundo mete colchón en una estimación. Pero ¿te acuerdas lo que te he dicho con proveedores externos? Si alguien me mete colchón, yo le diré, oye, ¿me dices qué haces? 20 cosas de mi tabla en un sprint,
no me cuadra, porque yo te voy a pagar 6 tíos cada sprint. Entonces, claro, si yo sé que, y yo tengo aquí un experto, me dice en SAP, tocar no sé qué, le hemos llamado 1, y hombre, y si le aprieto me va a decir, esto se hace en 1 hora, ¿no? O sea, al final, si tú tienes unas tablas de estimación con la que comparar, es como lo que decía el hotel. Si el carpintero me dice que llama lo más corto, yo os digo, ponerme cosas que hagáis no sé, en 15 minutos, ¿no? Y eso le llamaremos 1. Y luego a partir de ahí ya hacéis vuestra tabla y no quiero volver a hablar nunca más de tiempo. Pero por lo menos las primeras que sean todas iguales. Cuando me venga alguien y me diga, yo he hecho tanto de story points, y diré, bueno, pues el tío ha cambiado 20 bombillas, o el otro ha hecho una reparación de fontanería súper compleja, pero yo más o menos, aunque son equipos distintos, me estoy manejando. Poniéndose en la piel de program managers, de equipos trabajando en LES o en SAFE, en la que cada uno va a dar las velocidades en manzanas, en chorizos, en sandías. Claro. Dices, coño, ¿cómo alineo esto? ¿No? Que yo no digo que haya que trabajar en días ni nada ni nada de eso. Yo digo que elijamos algo que son rangos parecidos, ¿no? No, sí. Además, yo creo que tiene que ver también con lo que había dicho antes Agustín. Yo el ejemplo que os había puesto antes de cuando estuve trabajando hace años con unos cuantos equipos de Scrum, lo que hicimos fue marcar esas tablas o pivotes, que es lo que tú dices, para todo el mundo, que fuese un lenguaje común. Es decir, para todo el mundo, además, en este caso trabajamos todos con la misma tecnología, con lo cual es más fácil, y decíamos, venga, que para todos, ¿qué es un punto de historia? ¿Vale? Pues la cosa más sencilla, por ejemplo, ¿vale? Y luego algo intermedio, teníamos creo que eran 4 o 5 pivotes. Creo recordar que eran 4 pivotes. Y a partir de ahí, la gente estimaba. Lo que pasa es que te das cuenta que al final lo que importa, como decía Agustín, es el valor que se entrega. Porque, como te digo, incluso con esos pivotes había equipos que quemaban 200 puntos y equipos que quemaban 150. Pero lo que importa es el valor porque al final no todo el mundo estimamos igual. Aunque tengas esos pivotes, todos tenemos distintas formas de pensar, de analizar. La gente que quiere hilar muy fino, ¿no? Súper finito, y hay que estar muy maduro, se mide el valor. Se puede medir más cutre o se puede medir... Y aún así funciona. O sea, hagas lo que hagas, va a estar bien. ¿Cómo aproximas el valor? Porque es complicadísimo, ¿sabes? Claro, habéis trabajado con... Tienes acceso... Por ejemplo, con el ejemplo que ponía antes... O sea, con el ejemplo que ponía antes del proveedor. O sea, ¿qué tal si en lugar de decirle al proveedor, oye, me vas a quemar 200 puntos, le decimos, oye, me vas a poner 2 funcionalidades por sprint en producción? Bueno, por ejemplo, voy a explicar un nivel más arriba, por ejemplo, del proveedor. ¿Cómo haces a un proveedor? Porque no le voy a pagar time and material cada sprint, porque hace 8.000 puntos. Porque igual están haciendo cosas que no aportan valor. Entonces, ¿cómo haces? Acotas las entregas de valor. En lugar de bajar a nivel sprint, lo voy a poner a nivel de releases. Entonces, tú le pagas y te dices, te voy a retener... Ojo, estamos ya en el mundo de los mayores, ¿eh? Perdona que te corte, que me llama mucho la atención esto, ¿eh? Dices, oye, ¿cómo no voy a pagar a un proveedor si aunque me haga 8.000 puntos porque me ha hecho cosas que no me aportan valor? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de que haga cosas un equipo que no aporte valor? Pues de ellos mismos o de tu enlace con ellos, de tu product owner, tu proxy product owner o de su business leader que hayan puesto. Claro. Sí, pero la responsabilidad es exclusiva de negocio. Da igual que la figura sea un proxy, que sea un product owner o sea lo que sea, pero el equipo no puede tener responsabilidad del valor que se entrega. Claro, lo que pasa es que si el proveedor te está... Si aporta valor o no, quiero decir. Si aporta valor o no. Os quedan 15 minutos, ¿vale? Una cosa, ¿por qué el equipo no tiene que ser responsable de la entrega de valor? Al final, el product owner o la persona responsable de requerir lo que se necesita, pues hace eso, decidir qué, pero al final es el equipo el que se encarga de cómo, ¿no? Y en ese cómo, si el equipo es un poco, vamos a llamarlo... autosuficiente, ¿no? Tiene, bueno, le han dado un marco, ¿no? Le han definido un marco para poder tomar decisiones. ¿Por qué no puede el equipo hacerse cargo de ese valor? Es el product owner o el enlace que tenemos con la gente de negocio el que tiene que maximizar. Es que es su función. Su función es priorizar y decirte lo que aporta valor. Otra cosa que a lo mejor es a lo que tú te refieres es la cantidad de valor entregable. O sea, tú puedes decir, se ha acordado en este sprint entregar estas 3 funcionalidades que aportan mucho valor. Eso sí, si tú has entregado 2 en vez de 3, habrá que ver por qué y eso puede ser o es responsabilidad del equipo. Pero si lo que entregas aporta más o menos valor,
eso es responsabilidad exclusiva del negocio. Aquí hay niveles de delegación. Claro. O sea, el Product Owner tiene un nivel de delegación, tampoco es ordeno y mando de me vais a hacer esto, pero tampoco es la anarquía absoluta o la hiperdemocracia del equipo me va a decir a mí lo que vamos a poner en producción. Esto es, oye chicos, estoy pensando esto, todo tiene un objetivo. Tengo el objetivo, porque tenemos por encima otro objetivo de release o de MVP, de ir a puesto y el equipo le puede decir, oye, pues mira, espérate, ponlo el sprint que viene porque hay que consolidar la base tecnológica, si no esto se va a caer en cuanto nos conectemos o lo que sea, pero la responsabilidad final, el accountable, es el Product Owner. ¿Sabes? Vale, sí, es decir, el Product Owner es el accountable, como tú decías, de los outputs que se van a conseguir, pero al final los outcomes vienen un poco ligados del equipo de desarrollo. Y al final de los que... con el Product Owner, Sí, pero bueno, eso lo suele decidir un poco el mercado, ¿no? Cómo lo recoges, si no, así tienes tu outcome. Pero a lo que prefiero es que cuando tú pactas o acuerdas que quieres conseguir unos outcomes, que al final es lo que vienen de ahí, ¿no? Es decir, el valor viene de ahí, ¿no? Del output. El output al final son entregables y como bien decíais, es una responsabilidad del Product Owner quien decide y quien al final acaba haciendo, bueno, pues esas estimaciones, como decíais. Pero yo ya voy un poco más a qué conseguimos, ¿no? Con eso que estamos entregando. No, sí que es cierto que los entregables están ligados un poco a cómo se planifiquen, por lo tanto la responsabilidad del Product Owner, pero cuando lo que se consigue, se intenta buscar es un outcome, yo creo que es diferente la forma de gestionarlo. Es decir, yo no voy a gestionar proyectos como tal que tienen definido un inicio y un fin y hay que entregar features, sino cuando tienes algo un poco más vivo, ceder esa responsabilidad un poco también al equipo, ¿no? Lo que queremos conseguir es esto y adelante con ello, Sí, ¿no? o sea, aquí va cascadeando hacia abajo. Fijaos, lo que os contaba del proveedor. El proveedor se ha comprometido a sacar algo en X sprints porque es lo que da presupuesto. Y se ha llevado un modelo de contrato en el que se le ha dicho lo que decía, no voy a pagar sprint por pagar. Te voy a decir, te voy a pagar los sprints menos un 20%, es una modalidad, ¿eh? Menos un 20% y todo ese 20% que te retengo te lo daré si en los sprints que hemos pactado más o menos has sacado el MVP, que es con lo que yo puedo vivir en el mercado. Si no, hemos consumido aquí time and material, porque lo he visto así de veces en empresas, ¿eh? Y al final no hemos conseguido nada. Entonces, bueno, hay un objetivo de un MVP que tiene que ir al mercado porque es la primera hipótesis que voy a validar. Eso cascadea hacia abajo, el Product Owner, y luego a su vez el Product Owner con el equipo. Después, tanto Product Owner como Business Leader, cuando trazaron ese MVP o las releases, cuando hicieron el roadmap, y eso se lo tienen que exigir todos entre todos, ¿eh? Dijeron qué querían, por qué, igual que una user story, pero a lo grande, ¿no? Y luego, ¿qué van a medir para comprobar que eso, el outcome que dices tú, que es el beneficio que vas a conseguir, ¿qué van a medir para comprobarlo? Os voy a poner un ejemplo. Una gente está trabajando en hacer facturas digitales para una multinacional, ¿no? Y los equipos trabajan en eso. Pero resulta que se ha hecho todo perfecto, eso se pone en el mercado, pero no hay ni Dios de una empresa energética que se cambie la factura digital. Con lo cual, el output está perfecto, on time, todo tal, y se le va a pagar, por supuesto. Pero alguien de negocio no ha hecho, de capas más altas, no ha hecho su parte. ¿Qué pasa? Que no se habló con marketing para promocionar la factura digital, con lo cual el outcome está haciendo cero. ¿Entendéis? Entonces, tienes que haber decidido antes qué voy a medir para que esto esté teniendo éxito fuera. Y entonces, ahí ese tipo de cosas, pues a lo mejor el equipo le puede llegar a proponer. Oye, háblate con marketing porque el día que te demos esto y lo pongamos en producción, que la gente sepa que existe, ¿no? Pero son decisiones que algunas se han de tomar un poco más aguas arriba de, oye, no solo haré la factura, sino que además haré campañas de marketing fuera de lo que es construir un producto de software, porque hay que comprometerse a qué voy a medir para ver si eso está teniendo éxito. Antes alguien preguntaba, ¿cómo haces para saber si se está entregando valor? Bueno, algo tendré que medir. ¿Cuánta gente está cambiándose la factura digital? ¿Cuánta gente está entrando en la web para cambiarse? Si no entra nadie, por mucho que el equipo haya hecho una tarea excelente, que por eso no es culpa suya, alguien de negocio no ha hecho su parte bien. ¿Entendéis? Sí, pero yo creo que sí, yo perfectamente, Tony, pero yo creo que eso creo que te estás yendo a otro nivel. A mí esto ya que me estás contando me suena más a OKRs, por ejemplo. Claro, ¿vale? cascadea hasta de equipo. Pero claro, creo que hay que diferenciar dos cosas. Esto es importante. No es lo mismo un equipo de desarrollo de software que un equipo multifuncional que incluya marketing, que incluya análisis de datos, que incluya UX. A esos son a los que yo les pido outcome. A un equipo de desarrollo de software no le puedo pedir un outcome. Por eso es tan bonito LES, por eso está bonito el framework de escalado LES, porque ahí es un solo producto, un solo equipo. Y ahí son feature teams que hay de todo. Así como dices, eso sería fantástico. Porque tú a marketing le dirías, oye, vamos a hacerte todo lo que implica factura digital, pero tú también haz tu parte, ¿sabes? O colabora con nosotros. ¿Por qué no lo puedes pedir a un equipo de desarrollo de software?
Porque un equipo de desarrollo de software lo que te va a entregar es software. Es decir, Sí, pero, totalmente de acuerdo. es decir, el pero outcome va un equipo, asociado al beneficio de negocio directamente. exacto, va asociado al Y está beneficio de muy alejado por ahí. Claro, cuando tú Algo en entregas... una startup sí lo ves, pero una empresa muy grande no llega a tener idea el equipo de desarrollo del impacto que tiene eso. Claro, si tú no tienes a alguien de usabilidad que, por ejemplo, de UX, yo siempre pongo las tres capas, ¿no? De las tres partes, un producto digital como tal, tiene tres patas, ¿no? Negocio, que al final es analizar cuál va a ser cómo va a hacer ese product market fit con el mercado, ¿no? La otra pata, que es la de tecnología, que es a la que sí se le puede pedir responsabilidades al software, y luego la parte de los usuarios, que si tú no estudias si los usuarios desean o van a usar ese producto, no te puede servir de mucho. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú solo tienes una sola de las capas, no sé yo si es fácil medir ese outcome. ¿Y por qué tu equipo, si quieres hacer algo que quieres tener que tenga ese impacto, no es completo y no tiene todo lo que le hace falta? Claro, esa es la solución. Van por ahí los tiros. Ese value stream completo, claro. Quizás no que lo tengan, pero que sí que sean conscientes de que lo que están haciendo tiene que tener un propósito. O sea, podemos tener un equipo de desarrollo sin UX y no tienen que encargarse de UX, pero no sé si esos desarrolladores no tienen que preocuparse de esto que estamos haciendo, habría que haberlo visto con UX, por poner un ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, desde el punto de vista, el equipo de desarrollo de software también tiene que sentirse responsable del outcome que está generando, porque es lo que va a poder desafiar esa planificación o incluso ese diseño de UX, esa planificación de negocio y decir, oye, desde nuestro conocimiento técnico pensamos que aunque esto sea lo que más aporta, esto es lo que más necesitamos, piensa en ello. Claro. Sí, pero tienen que hacerlo en conjunto entre todos. Claro, sí, pero claro. ahí entramos, si por ejemplo esto que estáis hablando en un inicio de un proyecto, pues entramos en hacer, por ejemplo, una buena inception con todas las personas implicadas, con la gente de UX, con la gente de desarrollo, hacer un impact mapping, realmente ver qué crea impacto, a quién impacta, cómo impacta y como tú dices, a lo mejor desarrollo cree que es una funcionalidad o un proyecto que tiene un impacto X a nivel tecnológico, pero a lo mejor te llega otro departamento y dice, esto no nos aporta nada. Es decir, puede ser súper chulo. Mira, yo te pongo también un ejemplo que me pasó hace tiempo en el pasado. Unas aplicaciones móviles que ya existían en los markets, ¿vale? En el Apple Store y en Google Play. Y resulta que viene de negocio, pero esto ya de hace tiempo, eran 15 aplicaciones. La actualización de esas 15 aplicaciones y realmente era ninguna funcionalidad nueva, nada nuevo. Lo que pasa es que estaban desarrolladas en nativo para iOS y para Android y ahora las querían desarrollar en React, que es híbrido, vale, 5 o 6 meses de desarrollo. Y se dieron cuenta después, por no haber hecho una Inception o algo similar, que realmente ¿qué les aporta eso al usuario? Tú tienes instalada la aplicación hace 2 años y te dicen versión nueva y tú coges, te la instalas y dices, ¿pero qué coño es esto? Si es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, está hecho de una forma que para en este caso, el departamento de tecnología es muy cómodo, pues porque ante cualquier actualización futura ya tiene un único código, etc, etc. Pero ¿realmente hacía falta, o al menos en este momento, un desarrollo de 6 meses con 3 o 4 personas de desarrollo para esto? Pues quizá no era o el momento o a lo mejor invertir pasta en eso no era lo adecuado. Entonces, me refiero con esto que a veces a lo mejor nos hace esa inception y después de tener algo en el mercado o algo desarrollado, pues te viene un departamento y te dice, a mí esto no me aporta demasiado. Quedan 5 minutos, ¿vale? Vale. Yo quería, os iba a desviar un poco del tema, la verdad, pero... Sí, no, es lo que iba a decir yo, sí, exactamente, María. Porque, o sea, yo quería preguntaros una cosa que es una cosa que yo sufro todos los días y venía aquí un poco a ver si alguien lo sufre también y me decía cómo lo hacía. A mí me preguntan muchísimo antes de empezar a hacer un proyecto dime cuánto va a tardar, dime qué equipo necesitas y cuánto va a tardar. Y es antes de hacer el proyecto, o sea, me cuentan su historia, lo que tienen en la cabeza y pretenden que yo venga con esta estimación a muy largo plazo, bueno, de lo que sea el proyecto. El proyecto puede ser de 3 meses, de 1 año, y a mí me cuesta muchísimo y muchas veces me acabo un poco inventando, la verdad, y no sé si a vosotros os pasa, si tenéis alguna estrategia, porque en mi día a día, y vamos, no, lo paso fatal. Pues todo en la vida tiene un precio. Si tienes tiempo para estimar, pues te haces una estimación por descomposición con un mínimo equipo.
Si no, pues tienes una tabla de proyectos similares y comparas a ver y ya dices que esto es simplemente aproximativo. Pero lo mejor es disponer de unas orillas para ponerte una pared y descomponer un poco. Todo lo que no sabes componer es elucubrar. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que te están pidiendo, María, es totalmente de lo que solemos subir aquí, ¿no? Es un poco todo waterfall, es chuparte el dedo, levantarlo al aire y decir, pues venga, pues 3 meses, ¿no? O sea, sí. que realmente sabemos todos que no va a valer para nada. Yo he sufrido, como desarrollando, he sufrido muchísimos proyectos de ese tipo y todos, absolutamente todos, se han desviado como mínimo 6 o 7 meses. O sea, es algo que no estamos hablando de días, ni de 15 días, ni de 20 días, con lo cual, pues yo lo que ha dicho un poco Tony, quizá luchar un poco por transformar esa forma de iniciar esos proyectos y luchar porque te hace falta información, te hace falta gente, lo que hemos comentado, hacer una inception con la gente implicada, con la gente que lo va a hacer, con la gente de negocio y entre todos acordar en medidas, tiempos que realmente que sean reales. De nada vale decir, sí, lo vamos a hacer en 6 meses sabiendo que cuando hemos salido de la sala vamos a decir tomándonos un café. Ni de coña, ya sabemos que se nos va a desviar. Eso no vale de nada. Vamos, a mí al menos no me aportaría nada. ¿Y cómo ofreces un presupuesto a una empresa? O cómo, es decir, ya esto no tiene nada que ver, es decir, ni siquiera me atañe, pues yo no suelo enfocarme en estas cosas. Pero entonces la empresa va a decir, oye, es que yo quiero saber cuánto me voy a gastar. Entonces hay que ser conscientes también de este tipo de cosas. Creo que más importante que eso, quizás, he escuchado a otras personas, yo nunca lo he hecho, lo que hacen es hacerles ver que lo que se va a hacer es ir entregando el valor que ellos vayan requiriendo, ¿no? Es decir, o las features según vayan requiriendo. No es lo mismo que tú me pidas, vamos a poner el ejemplo más claro, de un login. Yo te puedo hacer un login con un botón o te puedo hacer un login con 7 pantallas, con 25 botones en cada una, quiero un click to action aquí abajo, quiero... a eso me refiero, es decir... Exactamente, Iván, lo que tú... Además, de hecho, si tú en una sala los juntas y les preguntas qué quieren hacer todo. Claro. Quieren hacer todo y tú tienes que decir, no, señores, aquí hay que priorizar. Que luego, o sea, hay que saber lo que tiene que salir sí o sí, lo que es muy, muy, muy importante, lo que es importante y lo que ya no es tan importante. Y hay que ser realista, porque si lo queremos todo, es imposible. O sea, si tú preguntas te van a decir que todo. Eso vamos, segurísimo. Para que el mundo de las ventas es muy complicado. Por darte un ahí donde está el problema. Lo que puedes a lo mejor probar es, en lugar de decir cuánto voy a tardar en entregarte todo, es decir, qué te voy a entregar en los 3 primeros meses o en los 6 primeros meses. Exacto. Esto es lo que te va a caber. Hablamos en 6 meses. En 6 meses hablamos de lo que más quieres o de si todavía quieres algo. Porque como estabais diciendo, o sea, lo quiero todo, pero luego no, a lo mejor es que esto pues no era tan importante y con esto me vale. Es decir, es cambiar la conversación de cuánto voy a tardar en hacer todo, en este trozo me cabe esto, ¿te vale? Claro. No, y de hecho a lo mejor lo que dice Agustín, imagínate que te están pidiendo ese todo en un periodo tan corto de tiempo y a lo mejor luego ya es inútil. Es decir, porque todo lo que se ha planteado al principio, según vas desarrollando, te das cuenta que hay cosas que ya no se necesitan, que ya no son de la misma forma. Es lo que te digo. O sea, yo también pongo un ejemplo que creo que lo ponía en un Meetup Medinilla, de vamos a... Sí, perdón. Se acaba el tiempo.